El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales. Empezamos este semestre con todo una reflexión importante sobre el tema ambiental, sobre lo que significa el cuidado de la naturaleza, y ustedes escucharon la semana pasada a las compañeras desde Argentina y México con el movimiento Surciendo Planeta, que nos habló un poco sobre pues todo este asunto de la importancia del cuidado del planeta y la toma de conciencia. Acá en Colombia también hay movimientos y hay cosas que se preguntan por eso. Incluso desde las escuelas rurales y desde las escuelas que hacen parte de nuestros territorios rurales, pues hay proyectos que tienen, digamos, esa iniciativa. Hoy en el convite vamos a tener un programa que se llama Escuela Normal de Charalá, Educación Ambiental y Acciones Climáticas. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, les decía que efectivamente los colegios, las escuelas también se hacen la pregunta por lo ambiental, y por eso todos los colegios tienen un proyecto que se llama el PRAE. El PRAE es un proyecto transversal en el cual las instituciones educativas pues han impulsado la creación de iniciativas que apuntan a la generación de conciencia ambiental, del medio ambiente, preguntas sobre los ecosistemas y demás. Desde la Escuela Normal de Charalá en Santander, el programa de formación de maestros hace una pues de la mano de Agrosolidaria, que buscan la creación de unos materiales didácticos que permitan el abordaje de proyectos ambientales en el aula. Hoy ellos nos acompañan y nos van a hablar de esos asuntos. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Guillermo Rosales Domínguez. Él hace parte de Agrosolidaria, antropólogo, licenciado en Ciencias Sociales. Él se declara habitante del territorio que lo acogió y que le ha permitido realizar proyectos de vida como coordinador y representante legal de Agrosolidaria en Santander. Tiene más de 30 años en la asesoría y acompañamiento de organizaciones sociales y comunitarias desde una perspectiva integral que de alguna manera permite garantizar la sostenibilidad de estas mismas organizaciones. O sea que ya vemos que el perfil de nuestro invitado de hoy pues es de un trabajo profundo en los territorios rurales, comprometido con la gestión sostenible, sustentable de los ecosistemas estratégicos de bosques andinos, altoandinos y páramos en la cuenca del río Fonce, ubicado en el corredor biológico de Robles en Guantiva, la Rusia, a través de procesos de monitoreo comunitario y participativo. Bueno, este hombre ha hecho un montón de cosas, pero yo voy a pedirle a él que nos dé un saludo hoy. Guillermo, bienvenido al convite. Para nosotros es un honor estar compartiendo con ustedes hoy aquí en este programa desde Charalá, en esa alianza estratégica que hemos hecho con la Normal Superior de nuestro municipio.
Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Nos acompaña entonces, de parte de la Escuela Normal Superior, la profesora María Aminta Zambrano. Ella es docente especialista en Pedagogía para el Desarrollo de la Inteligencia, licenciada en Educación Preescolar y Promoción de la Familia, técnica agropecuaria, capacitadora internacional en Educación Social, Ambiental y Financiera, es pedagoga con experiencia en primera infancia y en formación de maestros en la Escuela Normal Superior de Charalá. La profe es quien lidera estos ejercicios que les comentaba a través de los PRAES, que son estos proyectos transversales. Y bueno, es una mujer comprometida con la niñez, con la juventud, ha trabajado en estas alianzas estratégicas interinstitucionales para el fomento, digamos, de todos estos procesos. Una mujer comprometida con la educación, con el saber, con el conocer y obviamente con la formación de maestros. Profesora María Aminta, bienvenida a los micrófonos de la Universidad Pedagógica Nacional. Adriana, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí compartiendo estas experiencias que hemos vivido, en la cual nos hemos articulado con Agrosolidaria Charalá y de cara también al territorio con maestros rurales que han participado desde la práctica pedagógica investigativa y trabajando acciones ambientales escolares. Bueno, pues ya vamos a entrar a hablar de ese asunto. Profe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y antes de empezar queremos darle un saludo, obviamente, a nuestras emisoras aliadas, La Calera Estéreo, Leones Estéreo en Nocaima, la emisora campesina de Izacauca. Un abrazo para todos ustedes y hoy un abrazo muy especial a toda la comunidad de Charalá, municipio de Santander. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, profes, pues entremos en materia y para ponerle como contexto al asunto, muy importante, profe María, que su merced nos haga como un contexto de la normal, contémosle un poquito a los oyentes. Bueno, ¿dónde está Charalá? También hablemos un poco de Charalá, ¿dónde está Charalá? Un poco de la historia de su municipio y de la Normal Superior. Bueno, la Escuela Normal Superior de Charalá se encuentra ubicada en el marco de la plaza del Parque José Antonio Galán del municipio de Charalá. Es una institución que lleva 89 años prestando este servicio en la formación de maestros en la región. Es la única escuela normal superior de la provincia gualentina. Tiene un campo de acción grande donde se forman los maestros desde el programa de formación complementaria y que tienen un compromiso con el territorio. Últimamente, desde los proyectos articulados con el PRAE, tienen ese valor agregado que es defensa y reconocimiento, valoración y cuidado, preservación de la biodiversidad. Bueno, Charalá se encuentra en el sur del departamento de Santander, a 45 minutos de San Gil, en un valle donde se unen dos ríos, el Taquis, el Pienta, y forman el río Ponce. Aquí en Charalá empieza el río Ponce, que cruza por San Gil y, bueno, otros municipios. Es un pueblo con una cultura, la mayoría pues de las veredas, con grandes veredas, la mayoría de cultura campesina. También tiene una historia acá que se remonta a la batalla del Pienta, el 4 de agosto, que hizo que mermara el impulso que llevaban los refuerzos para Barreiro y lograr así establecer esa libertad que se dio en el pantano de Vargas. Entonces es un pueblo, pues está nombrado como patrimonio histórico también de la nación por ese aporte que dio en ese momento, pues para aportar a esta parte de la libertad. Hay grandes pintores, también hay un proceso muy bonito que se llama corpolienzo, un proceso donde se tiene el cultivo del algodón, todo el proceso de hilado, de tejido, de adecuación, de construcción de prendas y que se venden hacia
propios y visitantes, y también hacia el exterior, con ese proceso que lleva enraizado en la cultura solidaria ancestral guane, desde la cual es orgulloso de poder seguir teniendo ese museo vivo de maestras artesanas que cultivan, que tejen, que hilan y que tienen el eslogan de trajes, de tejidos para vestir a la humanidad, y que hacen parte de todos estos procesos sociales que se llevan a cabo aquí en Charalá, donde Agrosolidaria cumple un papel fundamental de liderazgo y de articulación de varios procesos en torno al reconocimiento de un territorio y sacar adelante esos procesos también comunitarios que tanto bien le hacen como a la región. Bueno, profe, muchas gracias por todo ese contexto, y efectivamente antes de hacer este programa, ustedes saben, echamos una investigadita y evidentemente Charalá es un municipio que contiene mucho de la historia de Colombia, pues de allá tenemos al comunero José Antonio Galán, sin duda alguna una figura importante en nuestra historia campesina, de los movimientos campesinos, y con eso quiero darle entonces la palabra a Guillermo para que nos cuente un poco qué es Agrosolidaria y cuáles son como esos ejercicios de trabajo con las comunidades campesinas que ustedes realizan. Sí, de hecho el orgullo comunero es bastante arraigado en esta región. También de aquí es el tribuno del pueblo, José Blas Acevedo y Gómez, que arengó el 20 de julio de 1810. Entonces sí, tiene un gran aporte a toda la gesta libertadora de nuestro país. Agrosolidaria, en ese orden de ideas, podríamos decir que refleja ese espíritu comunero para los tiempos actuales. Y Agrosolidaria es una asociación de productores y consumidores agroalimentarios, y que estamos ubicados en lo que se conoce como el corredor de Robles, Guantiva, La Rusia y Guaque, que es una de las reservas grandes que tiene Colombia. Y por eso, además de dedicarnos a la sustentabilidad alimentaria con nuestros asociados, también hemos trabajado fuertemente por la conservación del medio ambiente aquí en nuestro territorio. Y por eso es que decimos que Agrosolidaria se constituye en la asociación, en la organización local que se constituye en el mejor aliado de todas las entidades y organizaciones que quieren hacer un trabajo acá para darle continuidad a todas las propuestas que se quieran realizar. Y por eso es que establecimos ese vínculo solidario con la Escuela Normal Superior de Charalá para sacar este proyecto adelante. Cada uno desde su razón de ser, desde su objeto propio, pero complementándonos en el territorio. ¿Cómo es ese trabajo, Guillermo, cómo vinculan ustedes esos saberes campesinos a los ejercicios que hacen en el territorio? Sí, aunque somos una organización dedicada a la sustentabilidad alimentaria y a la conservación ambiental, hace ya más de 5 años nos hicimos una pregunta, y fue cómo generar valor y poner valor en el conocimiento que tenemos, ¿no? Y en ese momento empezamos a hacer investigación local, como que se enmarca en lo que se conoce como ciencia ciudadana, ¿no? Entonces eso, hemos empezado a empaparnos de eso y hacerlo de manera sistemática, apoyados con la academia para establecer protocolos y generar nuestro propio conocimiento. A partir de allí se empezó a elaborar algún material con el apoyo de la Escuela Normal Superior, y en las diferentes escuelas rurales empezamos a hacer presencia de la mano de los estudiantes de la Escuela Normal Superior con el equipo de trabajo de Agrosolidaria, porque si nosotros queremos transformar y construir nuestro territorio, debe pasar por la educación de los niños, de las niñas, de los adolescentes,
y para nosotros es importante que los maestros de la región estén en la misma dirección, alineados con nosotros en este propósito. Entonces yo creo que en buena hora hemos podido establecer esta alianza e involucrar a los diferentes docentes de 7 colegios que hay acá en la región y en la zona, y las escuelas rurales. Entonces yo creo que esto tenemos la apuesta para que se vaya dando una transformación cultural desde la educación, en donde el componente ambiental, el agua, sean importantes para generar el desarrollo en nuestro territorio. Como dicen, construir ese bien vivir. Pero todo parte de esa importancia que le damos al conocimiento y que el conocimiento ilumine eso que queremos hacer. Estás en modo El Convite. Vamos a dar paso entonces a hablar ya de ese proyecto que vincula a una asociación de corte de trabajo campesino con una escuela normal superior que tiene pues obviamente dentro de su misionalidad la formación de maestros. Profe María, ¿cuál fue la invitación que les hizo el Ministerio de Educación? Bueno, el Ministerio de Educación nos hizo una invitación a presentar un proyecto, o sea, hacia parte de un proceso que se llama el Fondo 1400, el Fondo en Administración, Formación Continua para Educadores en Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales, una convocatoria para la selección de proyectos liderados por escuelas normales superiores, con propuestas pedagógicas vinculadas a los territorios rurales. A todas las 138 escuelas normales del país nos convocaron para presentar proyectos que lleváramos más de 2 años en ejecución y de ahí seleccionaban, se cumplían con varios requerimientos y luego seleccionaban 35 que serían financiados, que se trabajara en el sector rural. Y como contaba Guillermo, veníamos trabajando un proyecto de educación ambiental hacia el territorio. Nos presentamos conjuntamente porque las escuelas normales se podían presentar con una universidad como aliado o una entidad del tercer sector de la economía solidaria. Ahí fue donde nos presentamos con Agrosolidaria, que hace presencia aquí mismo en Charalá, y logramos pasar ese concurso y participar de ese fondo y proyectar unas acciones hacia esta zona de Charalá. No sé si ya una vez comento el nombre del proyecto o más adelante está previsto, no sé cómo hacerlo. Bueno, si quieres de una vez y de paso entonces nos cuentas, además de cómo se llama el proyecto, cómo se vincularon, cómo hicieron ustedes para pensar en vincularse con este tipo de asociaciones. Esta pregunta me parece muy importante por lo siguiente: generalmente cuando hay este tipo de proyectos o este tipo de convocatorias, pues los educadores pensamos entre educadores, ¿no? Digamos como que por eso está la opción de que entonces las universidades se vinculen con los colegios, pero en esta oportunidad lo que pudimos ver en estas apuestas es que, como en el caso de ustedes, hubo vinculación con otro tipo, digamos, de organizaciones. ¿Cómo se da o cómo lo pensaron ustedes o qué acciones previas habían para pensar, venga, vamos a unirnos con Agrosolidaria para hacerlo entre los dos, ese vínculo, digamos, como del tercer sector y la educación? Pues este relacionamiento, este vínculo solidario deviene de años atrás, ya una trayectoria desde la presencia de Agrosolidaria aquí de más de 17 años en la localidad, en la cual se han trabajado procesos conjuntos, actividades donde se vinculan a los docentes en formación del programa de formación complementaria a participar de varios eventos que ha convocado Agrosolidaria, pero también desde la normal, cuando se hacen actividades, también Agrosolidaria ha ido a capacitar en toda la parte ambiental, de acciones climáticas y también toda la parte técnica que tiene que ver con toda la riqueza de la biodiversidad del territorio, en torno también al cuidado del agua,
los árboles, toda la parte de flora y fauna del territorio, y desde ahí se ha fortalecido ese vínculo. O sea, hay unas alianzas de confianza también, de unas apuestas comunes por la educación. Creemos en ese proceso de que cuando un niño, una niña, un joven se capacita en todo lo que tiene que ver con territorio, en la parte ambiental, de cuidado, porque no es solo el cuidado del otro, o sea, parte en clave relacional del cuidado de sí mismo, y cuando yo me cuido, me valoro, cuido lo que tengo a mi alrededor, me relaciono bien con los demás, y hace parte también de la trascendencia desde diferentes campos en lo que se puede hablar de esa relación con un ser supremo, ¿no? Pues como le llame cada uno, pero cómo hace parte todo eso de un proceso que hace parte de la formación integral de los niños desde preescolar a 11, pero también de los maestros del programa de formación complementaria, y hay esas articulaciones interesantes con Agrosolidaria y esas sinergias que hace que se fortalezcan los procesos. Entonces, desde ahí venía, y eso nos daba la confianza para saber que Agrosolidaria iba a hacer un buen manejo, porque era quien manejaba también los recursos y con quien íbamos a trabajar todo este proceso de elaboración de material, de capacitación docente, porque se planteó, el proyecto se llama Fortalecimiento de la Estrategia de Práctica Pedagógica Investigativa en Educación Ambiental y Acciones Climáticas del Programa de Formación Complementaria en la Escuela Normal Superior de Charalá, implementada en colegios y escuelas rurales en 3 municipios del Alto Río Ponce, en el departamento de Santander. Es ahí donde cubre las 7 colegios, con sus sedes rurales en el municipio de Charalá, Encino, Coromoro y el corregimiento de Cincelada, que son espacios donde los docentes en formación de la normal van a hacer sus prácticas. Allá van, los reciben, están con los maestros durante una semana, 3 prácticas en el primer semestre, 3 en el segundo, tanto a nivel rural como urbano, donde están preparándose en el territorio, en el contexto, una lectura de contexto, pero trabajando también las asignaturas con toda la temática que los prepara para salir como maestros de preescolar, de primaria, directores rurales, y que aportan en el liderazgo y cualificación de las comunidades. Bueno, profe, muy chévere eso, y ahí tocas un punto que es clave y que es clave para nosotros también acá en el programa, y es que este era un proyecto dirigido al apoyo, digamos, un vínculo entre la Escuela Normal y Agrosolidaria para apoyar procesos en las escuelas rurales. Guillermo, ¿cómo fue ese trabajo con las escuelas? ¿Qué fue lo que se hizo en esos territorios? ¿Qué fue cómo fueron beneficiados, digamos, esos niños y niñas de sectores de escuelas, supongo que algunas multigrado, o unitarias? ¿Cómo se dio ese proceso de trabajo con las escuelas y pues con las comunidades en las cuales pertenecen esas escuelas? Sí, pues lo interesante en esta alianza con la Escuela Normal Superior es precisamente que se aprovecha la fortaleza de cada una de las entidades, ¿no? Y en este caso, precisamente Agrosolidaria como organización comunitaria lo que hace es esa articulación y ese vínculo con la comunidad y con diferentes expresiones o organizaciones interesadas con la educación acá. Entonces ese puente es fundamental, y pues la fortaleza de la Escuela Normal Superior con toda su propuesta pedagógica, ¿no?, y de formación de maestros, entonces hizo un gana-gana importante. Y pues partiendo justamente de esa generación de conocimiento de la que hablaba hace un instante, nos posibilitó empezar a generar material didáctico. Entonces, por eso todo ese conocimiento que tenemos en torno al ecosistema local, que decíamos que eran los bosques de roble y de páramo, porque está el páramo también de Guantíbana, Rusia, lo empezamos a plasmar
en ese material didáctico, tipo loterías, escaleras, en fin, una dinámica muy apoyada como en lo lúdico, ¿cierto? Para facilitar el aprendizaje, la apropiación de ese conocimiento en los chicos. Pero también otro componente importante es que el proyecto nos permitió adquirir equipos tecnológicos como binoculares, microscopios, estereoscopios, en fin. Y es muy interesante porque los jóvenes, los niños y niñas del sector rural no tienen la oportunidad de acercarse a usar ese tipo de equipos, ¿no? Que de pronto en colegios de ciudades lo tienen un poco más a mano. Yo creo que el proyecto también nos sirve para cerrar brechas a ese nivel, ¿no? El uso de equipos y de tecnología. Y es importante mencionar que los jóvenes campesinos lograban sentir fascinación al acercarse a esto, ¿no? Al conocimiento. Y justamente como podíamos acercarnos con una actividad que llamamos la Feria de la Ciencia y la Investigación, y era fuera del aula, y los chicos y las chicas iban rotando por diferentes estaciones en los cuales iban abordando temáticas diferentes. Entonces esa experiencia fuera del aula, innovadora, oxigenaba y enriquecía la práctica, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia significativa que tanto los estudiantes en su momento como los docentes lo valoraron y agradecieron haber podido tener una dinámica diferente. Y lo interesante es que la Escuela Normal ha asumido el reto y la responsabilidad de que los docentes en formación cada año sí le den continuidad a esta dinámica. Entonces eso es un logro importante porque no fue algo que se vivió solo en el momento de la ejecución del proyecto, sino que aunque ya el proyecto llegó a su fin, hoy día esa experiencia sigue adelante. Entonces yo creo que eso es bastante importante mencionarlo. Claro que sí, creo que una de las cosas cuando uno evalúa un proyecto y siente que el proyecto fue exitoso es que el proyecto no dependió de unas personas, sino dependió del impacto que tuvo en las comunidades y cómo las mismas comunidades le siguen dando trascendencia. Pero quiero decirles que es una experiencia muy bonita y muy inspiradora para otros maestros y para ver cómo se puede hacer ese matrimonio entre el saber local, el saber ambiental, el saber que circula entre los campesinos o los habitantes rurales y cómo entonces desde la pedagogía se pueden diseñar estos elementos de corte didáctico que permiten pues de alguna manera recoger ese conocimiento y poderlo divulgar a los niños también de una manera más cercana, ¿cierto? Que en este caso pues por medio del juego, pues muy interesante eso que ustedes hicieron. Estás en modo El Convite. Bueno, ya ustedes nos hablaban un poco de los resultados del proyecto, de esta elaboración de material didáctico que ustedes hicieron, pero yo quisiera hacerles esta pregunta a cada uno y empecemos por la profe María, y es, profe, ¿cómo se benefició la Normal con este proyecto? Bueno, siento que la Escuela Normal Superior de Charalá se benefició al cualificar un grupo de docentes porque dentro del proyecto estaba la capacitación de maestros en la temática, lo cual se articuló, fuimos con ellos al páramo Vantiva de la Rusia. Eso fue una parte muy especial porque de los 3 municipios, de las diferentes instituciones se llevaron, y era cualificarlos para el ejercicio, de que cada uno en el aula no era lo mismo, expresaban los maestros hablar de los frailejones, hablar de una biodiversidad de páramo, de un poco más frío, de diferentes niveles que se dan yendo hacia el páramo, que ellos venían a comentarlo ya habiéndolo vivido.
Entonces esa es algo que fortaleció la parte de la extensión de la Escuela Normal Superior de Charalá hacia la comunidad, en la medida que se realizó 2 reuniones interinstitucionales con instituciones y organizaciones de la región que trabajan la educación ambiental para unificar criterios y articularnos en ese proceso educativo hacia la comunidad. Considero también bastante beneficioso el obtener unos equipos, en ese sentido de los equipos que se tienen, de estereoscopios, microscopio, binoculares, lupas, guías de avistamiento de aves. En esa parte lo que tiene que ver con equipos, un telescopio también, que hace que acerque la ciencia en ese campo del conocimiento, de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde los estudiantes también van construyendo su aprendizaje, explorando, ver la emoción de los niños cuando pasaban por las 5 estaciones, que después en algunos lugares se articuló también con un kit de monitoreo de agua donado por Agrosolidaria, y ver cómo se unían, por un lado, todos los docentes en formación que estaban en su práctica pedagógica investigativa, que se hace durante una semana, 4 días de práctica en el aula y 1 día de extensión, como esa parte de estar todo el equipo, todo el grupo por semestre de cara a una comunidad prestando un servicio, distribuidos en las 5 estaciones, en el microscopio, y que los niños se acerquen y vean la maravilla de eso pequeñito allá, de cómo lo puedo ver en el micro montado pues en unas laminillas especiales, pero en el estéreo traer la patica del zancudo, la flor, y maravillarse en todo lo que tienen y que refuerza lo que los maestros vienen haciendo en el aula. O cuando pasan en otra estación con los binoculares y coger las guías de avistamiento de aves actualizadas, ver las aves de su territorio, reconocerlas, mire, se llama así, y luego con los binoculares poder observar pues, el entorno donde viven esas aves, ¿no? Porque puede ser que veían algunas, pero era muy difícil poder observar en tan poco tiempo porque cada 20 minutos o media hora iban rotando, pero era la experiencia de sentir cómo la montaña se acercaba, el árbol, la casa, y poder divisar los nidos, de qué se alimentan los pájaros. Eso es muy interesante y la alegría de los niños, o sea, cómo llevar alegría, cómo llevar la parte de la ciencia, pequeños científicos que decían que se articulaba con las lupas. O sea, cuando vamos por el suelo que hay allá, no puedo andar pisando todo, o se articula con los problemas ambientales. ¿Qué pasa si yo dejo el vidrio al rayo del sol que se puede incendiar? Entonces, hablar un poco de los problemas ambientales y qué pueden hacer los niños para que lleguen a su casa. No, papá, no va a quemar allá porque es que los animalitos que están allá se mueren. Y no hay nada más insistente que un niño diciéndole a un adulto, porque el niño se convence y es capaz también de hacer caer en cuenta al adulto que cuide su entorno. En la parte de estas maletas, hicimos 12 maletas didácticas con diferentes juegos, incluso trabajar las matemáticas, el Orquimat, orquídeas con matemáticas para semejanzas, diferencias, ubicar en un espacio diferentes cosas con las orquídeas del territorio, toda la parte de la lotería, las escaleras. Hay un juego muy interesante sobre prevención de desastres, qué hacer, de preguntas, de respuestas, de sopas de letras, de reconocer un territorio, que hace que se disfrute y que esos morrales los siguen llevando los docentes en formación a su práctica. Dicen las maestras, yo necesito que me traiga tal día el morral porque quiero reforzar algo que yo trabajé, es una ganancia grande. Y ver que los docentes van cualificándose y van disfrutando del aprendizaje, porque es desde el eduentretenimiento, aprender haciendo, jugando y disfrutando en los lugares
a donde se va, pero también había otra estación de videos, de canciones que articula lo local con lo que se está haciendo a nivel mundial para fortalecerse en la esperanza y que es posible poner el granito de arena y sumarnos a otros que están haciendo posible un mundo diferente, de regenerar especies, de proteger el hábitat de diferentes animalitos, cuidar las plantas. O sea, todo eso creo que es bastante especial poderlo tener, poder compartir toda esta dinámica y la práctica pedagógica, planeaciones desde el enfoque ambiental, articulado con ciencias naturales, fortalecer proyectos ambientales escolares en las instituciones, los maestros rurales cercanos para ver qué hay que hacer, qué tiene la normal para ofrecer. Eso también es fundamental, el tener contenidos digitales, infografías que sirven para trabajar desde diferentes áreas del conocimiento, porque se transversaliza también. Fuimos con todos los compañeros, también algunos administrativos, directivos, al páramo y reconocer en diferentes estaciones lo que hay, la biodiversidad, y después transversalizarla desde su área. Eso es algo hermoso que decían, tanto que vivimos aquí cerca y no habíamos tenido la posibilidad de disfrutar de ese espacio, de ir y reconocer. Nos vamos tan lejos a otros lugares teniendo tantas cosas acá cerca por vivir y por trabajar. Eso sucede mucho, ¿no, profe? Eso sucede mucho, y es que no reconocemos mucho lo que tenemos cerca. Y justamente decía usted una cosa muy importante, y es que le hablamos a los niños del aprendizaje desde la experiencia, pero muchas veces los mismos maestros no han hecho el ejercicio de tener esa experiencia. Entonces creo que este ejercicio que ustedes nos nombran hoy, nos traen hoy, resulta muy interesante, porque finalmente también está mostrando otras formas, no solamente de hacer escuela, sino de hacer escuela rural, de aportar a esos territorios rurales y de formar maestros desde otros lugares. El tiempo en radio siempre es súper corto, siempre nos quedamos muy corticos, capaz podremos volver a encontrarnos para seguir hablando de este tema, pero quisiera que en el minutico que nos queda, ya no nos queda sino un minuto, Guillermo nos pudiese contar cómo siente Agrosolidaria que se beneficia de este proyecto, pero además qué mensaje le dejas tú. Este es un programa de la Universidad Pedagógica dedicada a la formación de maestros, a estos nuevos maestros que se están formando. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes para hacer una práctica pedagógica más cercana a los sectores rurales campesinos? Sí, muy bien. Pues nosotros nos hemos vinculado a este proceso porque estamos convencidos y entusiasmados de los procesos locales, de su importancia. Entonces, un docente no se puede aislar, ¿cierto?, de su práctica educativa, sino que debe construir esos lazos con diferentes actores. Por eso nosotros, a raíz de este proyecto, fortalecimos esos vínculos con diferentes actores, tanto otras organizaciones comunitarias como el mismo sector público, la administración municipal, el consejo municipal, y estamos sumando esfuerzos en la misma dirección. Entonces hay que estar muy atentos a eso, y la educación debe servir para que los jóvenes, los chicos, chicas, puedan formarse la imagen, la visión del territorio que habitan, porque por lo general, sobre todo en los entornos rurales y en la provincia, en pueblos como los nuestros, se maneja algo, y es que quien se queda en el pueblo es el fracasado, el que no pudo salir, y no, con las oportunidades y la riqueza que hay acá en el territorio, es importante que los jóvenes tengan una imagen positiva de su territorio, que la valoren y vivan con la misma emoción y el entusiasmo sus proyectos de vida desde lo local. Y creo que la educación tiene la responsabilidad de jugar ese papel dentro de estos procesos locales. Estás escuchando El Convite.
Muchas gracias, Guillermo, por ese cierre tan bonito, esa invitación a sentirnos orgullosos de nuestro origen campesino, los que somos de origen campesino, los que son de origen afro o indígena, sentirse orgullosos de las raíces y de todo eso que nosotros traemos. A nuestros oyentes, muchas gracias. A Guillermo y a la profesora María, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No olviden seguirnos en nuestra página en Facebook, Programa Radial El Convite, y en la página de la Pedagógica Radio, donde encuentran este y otros convites. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Un abrazo y qué bueno podernos seguir encontrando para seguir compartiendo estos saberes y que también poder aprender mucho de ustedes que también han venido por estos lados a la normal hacer prácticas pedagógicas, entonces estamos entre cercanos. Muchas gracias, profe. Nos vemos en un próximo convite. Muchas gracias. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas la Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Hola, soy Laura Rodríguez, soy de Buenos Aires, Argentina, de FM La Tribu. Desde allí les mando un abrazo enorme a todos los que hacen y escuchan la Pedagógica Radio. Aguante las radios universitarias, como diríamos en Argentina. Un beso muy grande. La Biblioteca Central de la Universidad Pedagógica Nacional te invita a conocer y hacer uso de las bases de datos, las bibliotecas virtuales, los gestores bibliográficos y el repositorio institucional. De igual manera ofrece talleres y actividades académicas culturales a las que puedes acceder a través de www.pedagogica.edu.co y en @bibliotecaupn. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. El poder de las mujeres. La degradación de la mujer está arraigada en la idea del hombre de sus derechos sexuales. Nuestra religión, las leyes, las costumbres están fundadas en la creencia de que la mujer fue hecha para el hombre. Elizabeth Stanton, 1815-1902, activista estadounidense.